Bueno, me llamó mucho la atención cuando vi este libro de grabados de Picasso, el sentido de la secuencia que tenían los grabados. Ajá. Es decir, tú ves una pieza, un dibujo de él, un grabado de él, y claro, si tú lo ves suelto, tiene una lectura, pero cuando tú coges la suite volar y empiezas a ver toda esta obra en la que se ve el proceso del artista, con el reto de generar una escultura, la modelo que está al lado, la obra cómo se va transformando, la relación que él tiene con la obra, te quedas sorprendido por el movimiento que tiene. Solamente son grabados, no hay textos. Entonces empiezas a leer una historia que está oculta atravesando todos los dibujos. Ajá. Hay una sensación de tiempo, de ritmo. Y yo creo que esa es parte también fundamental de una novela, esa construcción de un ritmo. Entonces, eso me llevó a la escritura fragmentaria, es decir, yo hacía lo que llamo cuadros de escritura. No escribía en cuadernos como habitualmente lo hago, sino que iba llenando, cada texto tenía que ocupar una sola página. Ajá. Entonces ese era mi límite, no podía excederme, y eso explica la condensación que tiene la novela. Ya. Entonces no era una cuestión de desarrollar un capítulo y quedarme 4, 5, 10, 20 páginas, Ajá. sino centrarme exclusivamente en condensarlo todo dentro de una página. Tenía que caber cada fragmento en una sola página. Hay una parte en la que Pierre le dice al protagonista que se nota que lo ha escrito a mano. Ah, debe ser por la sintaxis. O sea, se da cuenta él de que hay un tipo de escritura diferente, ¿no? Y sí hay una variación. La escritura a mano es muy diferente de la escritura directamente en el teclado. Se activan más cosas en el cuerpo. Es una forma de dibujar. Es una forma de dibujo. Un pintor te dirá, un dibujante te dirá, aquella persona que tiene una buena caligrafía puede ser un buen pintor, un buen dibujante. Hay algo ahí de dibujo. Y es de alguna manera volcar el trazo, que en la escritura esté el trazo de ti mismo. Ajá. En tu formación literaria, ¿qué predomina más, dirías tú? ¿Los autores anglosajones, los autores latinoamericanos? ¿Hay un tipo de literatura que predomine? Mira, en realidad no hago una distinción tan categórica. Es decir, no me interesa hacer una distinción tan categórica de una cierta tradición. Es decir, me interesa algo de la literatura norteamericana, de la francesa, de la italiana, de la latinoamericana, ¿no? No hay ninguna línea en concreto, me interesan obras que me resulten estimulantes. ¿Crees tú que el español como lengua da mucho de sí, es una lengua flexible para ese tipo de... es una buena herramienta de trabajo? Ah, por supuesto, creo que es magnífica. Es decir, ya que me preguntas sobre las tradiciones literarias, el lenguaje en español tiene una variedad de registros impresionantes. La vertiente latinoamericana, la vertiente española, la vertiente del siglo de oro español es fascinante. La capacidad para desdoblarse que tiene el lenguaje, esta capacidad de desdoblamiento irónico que viene, por ejemplo, del siglo de oro. Todos los juegos que tiene Cervantes, los juegos que tiene Gracián, por ejemplo, la sintaxis de Gracián. ¿Juegos de qué tipo? En el sentido de que tú te das cuenta que no solamente importa el vocabulario, sino que importa la sintaxis, la puntuación. El entender, al menos yo entiendo así, la escritura es una forma de música, es decir, nuestras notas son las comas, los puntos aparte, los espacios en blanco. Entonces ahí hay una musicalidad fundamental. A mí, por ejemplo, uno de los autores míos de cabecera es Gracián. Baltasar Gracián tiene una capacidad de condensación impresionante, unos giros donde aprietan el lenguaje. Entonces, y esto hay que mirarlo, yo siempre veo la puntuación como notas musicales. Muchos ven en Gracián un autor ensombrecido por Cervantes, ¿no? Que de no haber sido por Cervantes, Gracián sería la gran figura del español, ¿no? Literaria. Sí. Bueno, lo es. De hecho, yo creo que uno de los autores que más se están traduciendo y que lleva muchos años. Hace poco supe traducciones al griego, al francés. Hace poco estuve en unas librerías en Francia y había Gracián perfectamente traducido, ¿no? Es un gran autor. Lo que pasa es que, claro, son distintos registros. El Quijote es una novela más amable de leer que cualquier texto de Gracián. A Gracián no lo puedes leer en páginas corridas. Tienes que quedarte en un párrafo y dar vueltas, ¿no? Y además también hay un problema, hay un momento que Gracián criticó el Quijote en el Criticón y entonces, claro, eso generó polémicas entre los lectores de ambos autores. Claro, pero en su época criticar el Quijote era totalmente válido, ¿no? Parece que sí. En esa época, digamos, era una novela y como novela ya por el mero hecho de ser novela no pertenecía a la literatura con mayúsculas, ¿no? Que era la poesía, el teatro, la novela de género bastardo, ¿no? Lo cual ya nos da señales, es muy bueno el término bastardo, es el género sin reglas. Entonces, y eso claro, desestabilizaba un poco a los lectores, estaban acostumbrados a determinados formatos.
Lo que pasa es que puede ser que estemos incurriendo ahora en otro defecto, en que ya se haya vuelto un estándar determinados tipos de novelas. Entonces, y la novela siempre nació con esa característica, el sabotear las lecturas previsibles. Y yo creo que esa es una tradición que vale la pena continuar. No, mira, me interesan varios autores. Me interesa esa capacidad de riesgo que tiene, por ejemplo, César Aira. Me parece interesante esa capacidad de arriesgar, inclusive tentando el fracaso, ¿no? Entonces, Aira me parece interesante. Me gustan también la capacidad de riesgo que tiene un autor como Mario Bellatín, lo que hace Rey Rosa. Es decir, son autores que están explorando las escrituras. Un autor como Ribeiro me resulta muy interesante, o sea, esa idea, esa relación tensa con la novela y cómo su escritura se empieza a abrir por fracturas extrañas, ¿no? No me refiero solamente a los cuentos, sino el trabajo en los diarios, las prosas apátridas, los fragmentos en los dichos de Luder. Entonces hay un camino interesante. Lo que hace Felisberto Hernández, por ejemplo, la obra de Felisberto Hernández es interesantísima, extraña como ella sola, ¿no? Esa línea de autores es la que a mí me resulta muy estimulante, ¿no? Sabotean la idea de una novela convencional.